Buen día. Hoy veremos los métodos para estimar la demanda de un proyecto de inversión a partir de regresiones estadísticas y de modelos matemáticos. Como les mencioné en un video anterior, para hacer la estimación al futuro de las ventas del proyecto, es necesario disponer de datos históricos de ventas de los competidores con el propósito de construir ecuaciones que nos permitan llegar a estimar al futuro la demanda. Los modelos estadísticos relacionan variables, en este caso el precio y la cantidad demandada, donde el precio es la variable independiente y es aquel que influye en la decisión de compra. Para poder hacer la estimación, debemos generar una serie de relaciones que están asociadas a las ecuaciones que cada uno de los modelos genera. En el caso de la regresión lineal, la ecuación está dada por y igual a más bx, donde y es la cantidad demandada, que es lo que queremos estimar, y x es el precio. Y para poder construirlo debemos aplicar las fórmulas que ustedes tienen en pantalla y que están disponibles dentro del material de consulta. El lograr construir esta ecuación supone generar una serie de relaciones entre el precio y la cantidad. Por ejemplo, debemos generar un producto entre x y y, debemos elevar al cuadrado el x y debemos elevar al cuadrado y para poder construir. Una vez construida, obtenemos los resultados de la ecuación. En este caso, tenemos que a es igual a 358, b es igual a menos 576. ¿Qué ocurre con el b? El b es la ecuación de la recta, que es la pendiente, y en este caso es negativa en razón a que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Si ustedes aprecian aquí, tenemos que para un precio de 10 la cantidad demandada es 300 y cuando el precio sube la cantidad demandada baja. Por otro lado, debemos calcular también el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. ¿Qué es el coeficiente de correlación? Es un coeficiente que mide el grado en que las dos variables se encuentran relacionadas. Se mide entre 0 y 1, o es decir, entre 0 y 100%. Entre más se acerque a 1 o a 100%, quiere decir que la relación es muy buena. Aquí obtenemos un grado de correlación que es inversa, por eso es negativo, por lo que les acabo de explicar. Pero en este momento el signo no es relevante. Lo que debemos entender es que el grado de relación es del orden del 98%, que es una muy buena relación. El r cuadrado es el coeficiente de determinación. Debemos entenderlo como el grado de influencia que ejerce la variable independiente, en este caso precio, en el comportamiento de la variable dependiente, en este caso la cantidad demandada. Al igual que el coeficiente de correlación, también se mide entre 0 y 1, es decir, entre 0 y 100%. Y entre más se acerque a 1, significa que el grado de influencia es mucho más alto. Aquí, por ejemplo, por supuesto los datos son inventados. Tenemos un coeficiente de determinación bastante alto, lo que le generaría un nivel de confianza bastante bueno para la proyección de la demanda futura. Construida la ecuación, que es 358 menos 576 por x, ya podemos estimar la demanda al futuro. Por ejemplo, si lo que queremos es estimar la demanda para el siguiente periodo, que sería el año siguiente, y sabemos que los precios en este tipo de bienes crecen por inflación, yo aquí le he dado un valor de x en donde a los 15 le estoy agregando 2,5% de inflación y reemplazamos en la ecuación para obtener cuál sería la cantidad demandada. El siguiente modelo es el de regresión logarítmica. La ecuación que nos da es y igual a a más b multiplicado por el logaritmo natural de x. A diferencia del modelo de regresión lineal, el x está condicionada al logaritmo. Entonces lo que hacemos es construir una columna de logaritmo de x
lo estimamos y desarrollamos el modelo aplicando las mismas fórmulas, solo que donde aparece x lo vamos a reemplazar por logaritmo natural de x y el modelo se surte de la misma manera. Aquí obtenemos una nueva ecuación, por supuesto diferente, que también nos permite estimar. Siguiendo con el ejemplo anterior, para estimar la demanda al futuro le di el mismo valor, 15 más la inflación del 2,5 y obtenemos un nuevo valor de estimación. El siguiente modelo es la regresión exponencial. La regresión exponencial considera el logaritmo de y en cambio de y el x lo mantiene intacto. Entonces la ecuación que esperamos obtener es logaritmo natural de y es igual a A más bx. Por analogía, las relaciones que se generan entre las dos variables serían entre x y el logaritmo natural de y. Obtenemos los mismos resultados y al reemplazar la ecuación vamos a obtener el logaritmo natural de y. Por ejemplo, aquí si x es igual a 13, llegamos a que nos da un logaritmo natural de y el y sería la constante e elevado al logaritmo. Siguiendo con el mismo con los mismos datos de los ejercicios anteriores, dándole un valor de 15,375, obtenemos un nuevo valor de y. Y el último modelo es el de regresión base de potencia. Aquí se conjugan las dos variables bajo la función logarítmica en ambos casos. Entonces el logaritmo natural de y es igual a A más B por logaritmo natural de x. Por analogía, tomamos x y y, aplicamos los logaritmos y generamos las relaciones entre los logaritmos de las dos variables. Aplicamos el modelo, lo desarrollamos y obtenemos los valores de la ecuación para poder hacer la estimación de la misma manera. Ahora bien, es pues posible desarrollarlo a través de la función financiera de Excel. Voy a ponerme aquí, vamos a hacer un ejemplo con el de la regresión lineal. Que se hace a través de la función de análisis de datos. Esta es una función que tiene el Excel disponible, aunque si uno no la ha trabajado, él por defecto no la muestra. ¿Qué se debe hacer para mostrarla? Entonces simplemente vamos a la función de archivo. Vamos a la función de opciones en la parte de abajo. En la función de opciones, entonces él nos muestra complementos de Excel, habilitamos la función de herramientas para análisis, en mi caso ya está disponible, le decimos aceptar, y ya lo que él ha hecho es habilitar en el menú la función de análisis de datos dentro del módulo de datos. Con base en eso, entonces ya vamos a análisis de datos. Buscamos regresiones. Y él ya nos pide la información para poder desarrollar el ejercicio. Entonces le damos los rangos de entrada de y, en este caso le decimos los rangos de entrada de y, los rangos de entrada de x, aquí él por defecto tiene en una hoja nueva la opción de salida, le decimos aceptar.
y él está ahí construyendo el modelo. Vamos entonces a ver los datos. Aquí él ya nos va a mostrar los resultados de la ecuación. Entonces él aquí nos permite apreciar el coeficiente de correlación y el de determinación. El coeficiente de correlación y el de determinación, que son estos dos, ¿de acuerdo? Nos muestra el valor de A y nos muestra el valor de B, que son los mismos que fueron desarrollados a través de la ecuación. Bien, veamos ahora los modelos de estimación de la demanda a través de soluciones matemáticas. La diferencia entre los modelos estadísticos y los modelos matemáticos es que los matemáticos no relacionan variables. En este caso, solamente se toman los datos históricos de las cantidades demandadas, que es lo que vamos a proyectar. Tomamos los mismos datos. El primer método es el promedio aritmético de las variaciones de los datos. Entonces aquí tomamos cuál es la variación entre 290 y 300, que es 290 sobre 300 menos 1. Luego la variación entre 280 y 290 y luego la variación entre 270 y 280. Al tener estas variaciones sacamos el promedio aritmético simple de ellas y este es el que nos va a permitir hacer la estimación. ¿Cómo se hacen las proyecciones para los periodos futuros? Estamos en el periodo 4, vamos al periodo 5, entonces tomamos en primer lugar el último dato histórico real y le vamos a agregar la variación, que en este caso es negativa en 3,45 por una sola vez. Entonces sería 270 multiplicado por 1 más la variación, que sería el menos 3,45 multiplicado por 1. Para el siguiente periodo vamos a hacer lo mismo, solo que la variación la vamos a multiplicar por 2 porque estamos pasando de un periodo 4 a un periodo 6. Y así sucesivamente. Y finalmente el método Delphi, él únicamente relaciona los últimos dos datos y establece la variación entre ellos, hace la proyección de la misma manera que el método matemático. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En que cuando los datos históricos de la media aritmética son irregulares, hay variaciones hacia arriba y hacia abajo, muy seguramente los fenómenos que explican esos comportamientos ya hoy no están presentes y tomar una decisión de optar por una media aritmética no sería conveniente porque se estarían sesgando. Por esa razón tomaríamos el método Delphi. Ahora bien, lo primero que en principio debemos hacer es acudir a los modelos estadísticos por cuanto existe una mayor confiabilidad dado que existe relación entre las dos variables. ¿Qué debemos primero escoger entre ellos? El que tenga el coeficiente de determinación más alto, es decir, el grado de influencia. Si ninguno de ellos ofrece la confiabilidad requerida, entonces sí tendríamos que irnos a los métodos matemáticos. Bien, muchas gracias.